Capítulo 200. Cazadores y presas. Freckle. Alguien gritó, está herido. No lo muevas. Brian rugió. Iré y veré su herida, continúa disparando. Puso su rifle en las manos del recluta a su lado, el que era responsable de la carga, y se agachó para acercarse al soldado herido. El herido, que aún no había perdido la conciencia, preguntó con voz temblorosa, «Capitán, voy a morir». La corta lanza lo había perforado en la parte inferior del estómago, no estaba claro si había pasado, sin embargo, viendo que su aliento todavía parecía fluir libremente, la lanza no debía haber perforado su pulmón. Durante la clase de cultura, Su Alteza Real había descrito brevemente los diversos órganos del cuerpo humano y qué medidas tomar en caso de una lesión. La mejor solución en la que Brian podía pensar en este momento era quedarse aquí y esperar hasta el final de la pelea, luego permitir que la señorita Nana viniera y lo tratara. ¿Duele?, preguntó Brian. Freckle asintió con dificultad. Como aún puedes sentir dolor, significa que no morirás. Para tranquilizar al caballero, puso su mano en la frente de Freckle. Deberías saber sobre la habilidad de la señorita Nana, ¿verdad? Con dificultad, Freckle pudo mostrar una sonrisa. Durante los momentos de paz, todos quieren ir a verla, poniéndolo de esa manera, yo, finalmente podré verla, ahora. Está bien. Por lo tanto, debes perseverar. Cuando Brian regresó a su ventana de tiro, el recluta se volteó hacia él y le preguntó preocupado. ¿Por qué no sacó la lanza? Al sacarla, es probable que en lugar de ayudar, podamos causar una hemorragia masiva. Más adelante en la clase también aprenderás sobre esto y entonces todo se aclarará. Hizo una pausa. Lo mejor que podemos hacer ahora por él es derrotar al enemigo lo más rápido posible. De pie en su plataforma elevada, Roland podía ver claramente al enemigo corriendo como una marea hacia el pueblo. En el momento en que cruzaron la primera fila de búnkeres, su velocidad disminuyó mucho. Cuando llegaron a la tercera fila de búnkeres, los flancos del enemigo quedaron completamente expuestos al fuego cruzado de los fusileros. La tarea de Echo era bastante obvia, a pesar de que la fuerza del enemigo se extendía en una larga fila, la mayoría de ellos todavía actuaba incesantemente de acuerdo con su comando de carga concentrada, corriendo a lo largo de la carretera. Cada momento había mucha gente cayendo, y no podían hacer nada al respecto. Teniendo que enfrentarse a una fortificación que no podían destruir con sus lanzas y espadas, la fuerza de la milicia de Timothy no podía hacer nada más que soportar las bajas que enfrentaban y seguir avanzando. Después de pasar la tercera fila de búnkeres, cruzaron la marca de los 300 metros, lo que significaba que ahora los cañones iban a ser cargados con cartuchos de bombardeo. Entre los artilleros, entrar en esta área también se conocía como entrar en la zona de muerte. En el cielo, Relámpago había reemplazado su bandera con una de color rojo brillante. El ángulo de los 20 cañones permanecía recto, su frente escupía llamas y humo espeso. Roland había estimado, aproximadamente, que el grupo de artillería más hábil podría lanzar un disparo de metralla cada 20 segundos, mientras que el más lento necesitaría alrededor de 30 segundos. A primera vista, parecía que se acercaban a la velocidad de fuego de los mejores grupos de artillería de la Guerra Civil estadounidense, pero los 3 disparos por minuto de los últimos se realizaban con proyectiles sólidos, para lo cual tenían que limpiar el cañón repetidamente y apuntar en el objetivo una vez más. Sin embargo, los proyectiles podrían dispararse sin apuntar y el cañón tampoco tenía que ser limpiado, por lo que era natural que la velocidad de disparo fuera rápida. Para el enemigo, tal índice de fuego era una terrible noticia. Además, la tasa de muertos y heridos por los proyectiles que no requerían apuntar era especialmente asombrosa, casi todas las balas de hierro podían penetrar de entre 2 a 3 personas. Aunque después de tomar la píldora podían soportar una gran cantidad de dolor, las píldoras no podían suprimir el miedo. Al ver cómo las personas a su alrededor eran masacradas una tras otra, incluso si estaban totalmente emocionados y sedientos después de la masacre, no podían reprimir el miedo instintivo de su cuerpo a la muerte.
Aún más, originalmente no habían sido una fuerza de voluntad de hierro, sin sus píldoras, esta gente era solo un grupo de civiles desentrenados, carentes de verdadera experiencia práctica de combate. Cuando la mitad de su fuerza estaba tendida en la carretera, el enemigo comenzó a huir. Al igual que una plaga, el miedo se extendió rápidamente, lo que comenzó con una persona pronto fue seguido por un segundo y un tercero, hasta que la vanguardia finalmente se detuvo por completo con su asalto, y en su lugar comenzó a darse la vuelta y a huir. Una vez más, el regimiento de artillería cambió sus municiones por balas sólidas, apuntando al centro de la carretera, mientras que los búnkeres nunca habían cesado en su tiroteo, creando una pila de cadáveres en la parte superior de la carretera. A medida que el furioso corazón de Levin se enfriaba gradualmente, una sensación de miedo comenzó a crecer dentro de él. Al principio, más de 20 personas se habían aventurado y descubrieron a la bruja vistiendo ropas extrañas, quienes crearon el caos, escondiéndose dentro del bosque, integrándose casi perfectamente con el paisaje circundante. Si ella no hubiera avanzado junto con la fuerza principal, siempre guiando a la gente a apretujarse en el medio del camino, habría sido casi imposible para ellos detectarla. Incluso después de que la descubrieron, ella causó considerables problemas a Levin. Descubrió que ella no necesitaba su boca para imitar las voces, y más aún, que el sonido se movía sin una fuente determinada. A veces venía de la izquierda, otras veces venía de la derecha, y a veces incluso venía de detrás de él. El contenido también era variado, como imitar su acento y dar órdenes o enviar una angustiada llamada de ayuda de un compañero miliciano. Pero cuando quisieron acercarse y agarrarla, la mujer vestida de blanco apareció nuevamente. Al verla, Levin recordó la impactante escena del asesinato de Lehman Hus. En su mano estaba agarrando una ballesta ligera de color blanco plateado, y en el momento en que disparaba una chispa, con un fuerte golpe, otra persona caía. El cerco circundante se rompió instantáneamente en fragmentos, todos ellos repentinamente convertidos en pájaros asustados. Mi armadura no ofrece ninguna protección y usar un escudo tampoco funciona, el escudo de hierro atado al brazo de Levin se había roto por la mitad, ver el agujero en el metal, le decía lo poderosa que realmente era esa arma. Me temo que la única arma que puede coincidir con este poder es una ballesta pesada. Si él no hubiera bajado inconscientemente la cabeza, ya se habría convertido en un cadáver. Pero una ballesta pesada no puede dispararse en sucesión. Con su habilidad para esconderse y su arma inigualable, Levin se dio cuenta de que no tenía ninguna posibilidad de ganar. En el momento en que se dio cuenta de esto, se sintió como si se hubiera encontrado con un viento frío, su furia ardiente se extinguió rápidamente. Toma las píldoras y mátala en el momento en que aparezca. A pesar de que su boca llamó al ataque, el propio Levin retrocedió, planeando correr hacia el bosque en cuanto ella se concentrara en la milicia. No, debería ser aún más seguro permanecer dentro del grupo, ella nunca se atreverá a atacarme cuando esté dentro de la multitud. Además, este bosque parece haberse vuelto muy extraño, la espesa maleza casi llega a mis rodillas, cubriendo las enredaderas abajo, como si quisieran hacerme saltar. Cuando finalmente pudo salir del bosque, Levin miró hacia el frente, queriendo esconderse dentro del grupo, sin embargo, la escena frente a él lo dejó aturdido. La eficacia de la píldora no debería haber llegado a su fin, entonces ¿por qué están retrocediendo? No, eso no estaba bien, debería decirse que estaban huyendo. Aquellos que se movían demasiado despacio o no habían respondido, habían sido empujados despiadadamente al suelo y luego pisoteados. Anteriormente, durante la carga, corrían tan rápido como los caballos, pero ahora con la huida era lo mismo, durante su furiosa huida lanzaban polvo al cielo. Al ver tal situación, no se atrevió a acercarse para detenerlos. Al final, ¿qué pasó? Levin no pudo procesar la situación, en tan poco tiempo, ¿cómo fue posible derrotar por completo a las 1500 personas? Aún más, ya que todos ellos tomaron esas píldoras. ¿Son los hombres del príncipe en realidad monstruos? En este momento, detrás de él, se pudo escuchar el sonido de alguien pisando malas hierbas.
Apretando los dientes, Levin repentinamente sacó su espada y apuñaló con ella detrás de él. En este momento crítico de vida y muerte, su técnica de desvaine rápido fue más veloz que nunca, como un relámpago. Sin embargo, todavía fue saludado por una llama deslumbrante. Su espada fue golpeada por algo, enviando chispas volando y apuñalándolo en su mano, borrando instantáneamente las sensaciones de sus dedos. Cuando movió su línea de visión hacia su brazo, Levin vio que faltaba la mitad de su brazo, dejando al descubierto los músculos y huesos rojos y blancos, como una flor en plena floración. La mujer de blanco lo miró con una expresión vacía. Incapaz de enfrentarla, no pudo evitar retroceder varios pasos, tropezando con una hierba. En el momento en que se quedó quieto, la bruja colocó su pie sobre su hombro y presionó su fría arma contra su frente. Desde su perspectiva en el suelo, Levin podía ver el rostro oculto bajo la capucha. Tan hermosa. Fue su último pensamiento cuando sonó el disparo. Capítulo 201. Volver a la fortaleza. Teniendo en mente el poder de las píldoras, Roland no le ordenó inmediatamente al primer ejército que persiguiera al enemigo que huía. En cambio, envió a Relámpago y a Maggia a supervisar la situación. Aquellos que habían sido heridos en el cumplimiento de sus deberes recibieron tratamiento inmediatamente. Durante toda la batalla, solo 5 soldados habían resultado heridos, todos habían sido alcanzados por lanzas, y de los 5 heridos, 4 pertenecían a la artillería. Le complació ver que cuando la oleada de enemigos alcanzó su distancia de 150 metros, su grupo de artillería no se dispersó en confusión, sino que solo bajaron sus cuerpos y se escondieron detrás de los cañones, para poder reanudar el ataque tan pronto como fuese posible después de finalizada la lluvia de lanzas. Desde el principio, Nana había estado parada detrás de la línea de defensa esperando en alerta, pero la parte más notable fue que cuando el enemigo dio media vuelta y huyó, ella ignoró el sonido de los disparos en curso, y corrió junto con el viejo vizconde hacia la posición de los soldados de artillería, asegurándose de rescatar y dar tratamiento médico a las víctimas de lanzas cortas. Después de ver sus acciones, era difícil de creer que solo hace 6 meses, esta niña se había mareado al ver sangre. Al final, los 5 heridos lograron sobrevivir. Y bajo los vítores y los saludos de los soldados observantes, Nana abandonó el campo de batalla. De hecho, esta batalla fue mucho más fácil que la última vez cuando tuvieron que lidiar con la coalición del duque. Sin las drogas, la milicia había entrado en un estado extremadamente vulnerable, algunos de ellos incluso corrieron de 2 a 3 kilómetros, solo para tirarse al suelo, incapaces de moverse. Poco después, las tropas perseguidoras de Roland los habían atrapado a todos y comenzaron a escoltarlos de regreso a la fortaleza Lonson. Durante la persecución, el primer ejército también pudo capturar a 2 caballeros, aunque no se tragaron las píldoras, todavía habían perdido la idea de oponer resistencia. Cuando se enfrentaron con la persecución continua, simplemente eligieron rendirse, pidiendo la oportunidad de enviar una carta a su familia y dar un motivo de redención. 4 días después, llegaron a la fortaleza Lonson. Gracias a la inteligencia obtenida de los caballeros que se habían rendido, Nictingale desintegró fácilmente a todas las tropas que se quedaron en el castillo de la fortaleza. Después de matar al capitán en el lugar, más de 100 milicianos huyeron presas del pánico y se lanzaron a ciegas en una emboscada que el primer ejército había preparado en la entrada. Más tarde, los hombres de Roland encontraron al cautivo Petrov en las mazmorras del castillo. Parecía demacrado, probablemente causado por su preocupación y ansiedad, pero debido a su identidad como noble de la familia Oneizucle, no había sufrido un tratamiento inhumano. Después de casi 3 meses, el príncipe vio al duque en funciones una vez más. Poder verlo sano y salvo es realmente una buena noticia, Su Alteza Real. La inquietud de Petrov finalmente se alivió, luego pasó por sus experiencias de los últimos días. No sabía que el enviado de Timothy. Todos murieron. Roland se inclinó relajado contra su silla y dijo indiferente. La mayoría de las 1500 personas que trajeron al pueblo fronterizo han muerto, y el resto está actualmente encerrada en la prisión de la fortaleza.
Cuando Petrov se enteró de la completa aniquilación de los enviados, de alguna manera pareció un poco sorprendido. Su Alteza Real, con esto, me temo que el nuevo rey, no, su hermano lo verá como una piedra en el zapato. Entonces, ¿quieres decir que debería haber perdido deliberadamente la pelea y obedientemente ir con ellos a la ciudad rey, rogando por su misericordia? Mientras preguntaba, Roland lo miró directamente a los ojos. Sin poder hacer frente a su vista, este último involuntariamente bajó la cabeza. No. Su Alteza Real. Desde el momento en que puso los pies en el territorio occidental, se convirtió en mi enemigo. Declaró el príncipe con voz tranquila. Parece que para tomar el poder, Timothy Wimbledon se está volviendo cada vez más desesperado. Él necesita con urgencia tierras y títulos para dividir entre los otros nobles para garantizar su apoyo. En caso de que lo único que quisieras fuera vivir una vida placentera, ¿por qué querrías administrar la fortaleza por mí? Ya deberías estar consciente del punto, solo cuando me convierta en el rey de Grey Castle, tu posición como el señor del territorio occidental será inamovible. Roland hizo una pausa por un momento y luego dijo, para evitar que esto suceda por segunda vez, necesito formar un ejército para proteger la fortaleza. ¿Ejército?, preguntó Petrov sorprendido. Sí, sin caballeros, solo formado por civiles, un ejército permanente. Roland explicó lentamente sus planes. Hay que elegir a 300 personas que vivan dentro de la fortaleza, que serán entrenados por mis subordinados para luchar. Los requisitos para las 300 personas son, tienen que ser civiles, no deben ser culpables de ningún delito, no se les permite ser seguidores de la iglesia y, por último, deben tener entre 16 y 30 años, sin ninguna discapacidad física. Durante el entrenamiento, vivirán en el pueblo fronterizo y les proporcionaré armas. A partir de ahora, sus caballeros y patrullas solo serán responsables de la seguridad urbana. He anotado más detalles en el pergamino. Con esto, le entregó un pergamino a Petrov. Puede anunciar una orden de reclutamiento y seguir con el examen de acuerdo con los términos anteriores. Si él quería tener el control del cuartel de la ciudad en sus propias manos, era evidente que estacionar su propio ejército aquí era el enfoque más apropiado. Pero la escala del primer ejército era demasiado pequeña, ni siquiera eran lo suficientemente grandes como para defender al pueblo fronterizo, por lo que ni siquiera mencionó la división de su ejército para custodiar la fortaleza Lonsoní. El pueblo fronterizo. La única posibilidad y el mejor compromiso era dejar que el otro lado proporcionara la mano de obra, mientras él llevaría a cabo la capacitación. Con la capacidad de Nightingale para detectar mentiras, podría garantizar la lealtad del grupo, y junto con los nuevos métodos de entrenamiento militar y educación ideológica, debería ser posible formar una fuerza de combate pronto. En cuanto a sus armas, los equiparía con los rápidamente obsoletos fusiles de chispa, por lo que incluso si fueran capturados por el enemigo, no sería un problema para él. Además, el ejército también podría encargarse de la recopilación y transmisión de información, de modo que mientras alguien intentara atacar la fortaleza, Roland sería el primero en recibir el mensaje. Entiendo. Asintió Petrov. Revisaré a las personas que elijas, así que solo puedo animarte a no intentar colocar espías entre ellos, porque sería un acto sin sentido. Roland advirtió, ya has enviado espías, y ahora, todos se han ido a las minas. Si alguna vez ocurre algo similar nuevamente. No, Su Alteza. Petrov se secó el sudor en la frente. Prometo que eso no sucederá. Luego está el asunto de la iglesia, dijo el príncipe mientras se reclinaba en su silla una vez más. Probablemente no sepas que la iglesia de Fa Fortaleza ha sido incendiada por los hombres de Timothy y que incluso mataron al sumo sacerdote. Solo queda una ruina ahora. ¿Han quemado la iglesia? Petrov se sobresaltó por la noticia. Esto, tengo que informarlo a Hermes lo antes posible. La ley de la iglesia establece que el rey y el señor están obligados a proteger las instalaciones de las iglesias locales de cualquier daño. Si no pueden evitar que ocurra, debe ser reportado a la nueva ciudad santa inmediatamente.
Como un ex embajador que era hábil en la ley, la reacción de Petrov puede verse como algo normal y, además, ese asunto no se puede ocultar de todos modos. Me temo que el seguidor de la iglesia que vive en la fortaleza ya ha enviado un mensaje a la ciudad santa el mismo día sucedió. Es cierto que debemos informar el asunto, pero los contenidos de la carta deben ajustarse de manera apropiada. Dijo Roland con una sonrisa. Solo tienes que escribir en el mensaje que los atacantes pertenecían a Timothy Wimbledon y que después de saquear y quemar la iglesia, abandonaron la fortaleza y desaparecieron sin dejar rastro. Además, pondrás esto en la carta. Sacó una píldora de su bolsillo y se la pasó a Petrov. Solo diles que la recogieron cerca de la iglesia, ellos lo entenderán. ¿Qué es esto? Son la medicina secreta de la iglesia. Además, también es el objeto que Timothy desea. Le permite a la gente común obtener un estallido de fuerza en poco tiempo, pero cuando el efecto de la droga disminuye, sus órganos se detendrán lentamente para funcionar y morirán. Explicó Roland. Timothy quiere confiar en la droga para fortalecer a su ejército, lo que le permitirá asegurar su precioso trono. Entonces, cuando la iglesia vea la píldora, naturalmente comprenderán su intención. En cuanto a si tomarán o no medidas, es una pregunta completamente diferente. Seguiré su orden, Su Alteza. Dijo Petrov, metiendo la píldora en su bolsillo. Capítulo 202. El camino al desarrollo. Roland tomó un sorbo de su té, y luego dijo, además, tengo la intención de establecer un sistema de educación primaria en la fortaleza Lonson, que será el proyecto de examen que decidirá si continuará sirviendo como administrador o no. Al escuchar la palabra examen, las orejas de Petrov se levantaron inmediatamente. ¿Sistema de educación primaria? Sí. Asintió Roland con una sonrisa. Ahora, después de que la iglesia había sido destruida, el sumo sacerdote había muerto y las fuerzas de la iglesia se habían debilitado por más de la mitad. Era un buen momento para comenzar la lucha por las posiciones ideológicas. No esperaba transformar a todos los creyentes en potenciales trabajadores que cumplieran con sus estándares, solo esperaba debilitar aún más la influencia de la iglesia. En caso de que la ciudad santa quisiera entrometerse en la fortaleza Lonson nuevamente, Roland había pensado en muchas maneras de mantenerlos alejados, ni siquiera deberían pensar en construir una nueva iglesia aquí. La educación primaria debe ser alcanzable para todos los residentes de la fortaleza Lonson menores de 40 años, independientemente de si son hombres o mujeres. La capacitación incluirá lectura y escritura, cálculo simple, difusión del conocimiento natural y también educación ideológica. Roland hizo un gesto con la mano, reteniendo las preguntas del otro. Tenga la seguridad de que el costo se descontará del impuesto pagado al pueblo fronterizo. Desde el comienzo del mes siguiente, solo debe pagar el 20% del impuesto, el 10% restante se usará como tarifa de educación especial. Con él, puedes reclutar a unos pocos eruditos de la ciudad rey, o contratar a nobles locales, caballeros o escuderos, pero estas personas no necesitarán tanto dinero. El 10% del impuesto es de al menos 1,000 reales de oro, por lo que tienes que hacer mucho más que simplemente contratar gente con él. Después de pensar por un momento, Petrov abrió la boca y dijo, Su Alteza, ¿quiere decir que debería usar el dinero para motivar a los civiles a asistir a los cursos de educación? La mente de este tipo es muy aguda, Roland se rió. Así es, con la excepción de los niños, la mayoría de la gente tiene que ganarse la vida durante el día, por lo que sus cursos de educación deben realizarse por la noche, lo que les permitirá llevar a cabo su trabajo durante el día. Y después de estar ocupado todo el día, en lugar de descansar, nadie quiere ir a escuchar las quejas de los demás, sin mencionar el uso de su cerebro para aprender a leer y escribir. Debido a esto, tienes que atraerlos con algunos medios para aprender, como proporcionarles una cena que tenga carne, o si pueden acelerar el proceso de aprendizaje, también pueden obtener una recompensa monetaria, etc., y por supuesto, una clase brillante y espaciosa también es esencial. Hizo una pausa. En resumen, debes intentar todos los medios para popularizar asistir a los cursos de educación a todos los residentes de la fortaleza.
Como dije, este también es tu examen. Después de un año, más del 50% de la población de la fortaleza debe haber alcanzado la alfabetización. Pero Su Alteza Real. Petrov vaciló. No importa si son estudiosos o pertenecen a la nobleza, fundamentalmente no tienen experiencia enseñando a los civiles a leer y escribir, y menos aún enseñándoles conocimiento natural y educación ideológica. Tuvo que leer el nombre difícil de pronunciar desde el pergamino. De hecho, incluso yo mismo no entiendo muy bien las palabras. Al emplear a estas personas, me temo que no puede lograr el resultado deseado. No te preocupes, ya lo he tenido en cuenta. Se detuvo Roland. Enviaré a un grupo de funcionarios del ayuntamiento del pueblo fronterizo para que se den cuenta. Además, todos los libros que necesitan para la educación serán proporcionados por el pueblo fronterizo. Tienen una gran experiencia en cómo enseñar, por lo que pueden mostrarles a las personas que reclutes cómo enseñar, y luego, tu personal tendrá que comenzar a educar a los residentes. En ese momento tú y ellos habrán comprendido todos los detalles necesarios, los arreglos específicos se harán cuando lleguen. De esta forma, mientras Petrov quisiera mantener el control de la fortaleza Lonson, era inevitable que trabajara junto con el personal del príncipe y, al colocar sus ayudas en puestos críticos dentro del Ministerio de Educación, las noticias que llegaran o pasaran en la fortaleza Lonson podrían también ser transmitidas al pueblo fronterizo en los primeros momentos. Al ver que Petrov no mostró ninguna objeción, Roland comenzó a explicar su último mandato. En tercer lugar, planeo construir una carretera entre la fortaleza Lonson y el pueblo fronterizo para acortar el tiempo de viaje entre las dos ubicaciones para peatones y caravanas. Su Alteza Real, ¿no tenemos ya un camino entre estos dos? Preguntó Petrov con sorpresa. ¿Un camino de barro creado por personas que caminan sobre él se puede contar como un camino? Con un ancho de menos de 2 metros, lleno de lodo por la lluvia, y además, con todos sus agujeros, nunca será adecuado para carruajes de alta velocidad. Roland negó con la cabeza. Quiero construir un camino que pueda acomodar al menos 2 carruajes uno al lado del otro. Un camino que sea plano y recto, y que no esté cubierto de agua durante la lluvia, exactamente como las calles del pueblo fronterizo. ¿Se refiere a un camino de macadán? El duque en funciones parecía un poco sorprendido. Los costos de una carretera de este tipo no son bajos, requiere que el albañil corte las piedras y luego tiene que elegir las piedras con los tamaños correctos que se pueden usar juntas. Un camino de grava al pueblo fronterizo costaría como mínimo 5.000 monedas de oro real, y con todo respeto, Su Alteza, nunca obtendremos tanto dinero sin un aumento de impuestos. La fortaleza solo necesita proporcionar mano de obra. El príncipe declaró sin rodeos, emitirás un aviso de reclutamiento en todo el territorio occidental, no solo en la fortaleza Lonson, incluidos todos los territorios de los nobles. El salario mensual será de 6 monedas de plata real, con esa suma, creo que debería haber muchos solicitantes. Para el obrero, 6 monedas de plata real es un salario bastante alto. Asintió Petrov. ¿Puede decirme a cuántas personas quiere reclutar? Al menos 2.000 personas. Respondió Roland. El costo mensual de tal cantidad de personal de mantenimiento no era una suma pequeña, junto con los albañiles y trabajadores de grava, a los ojos de los demás, indudablemente consideraría un costo ridículamente alto. Muy pocos señores estarían dispuestos a invertir su dinero en la construcción de algo que aparentemente no proporcionaría y regresaría. Este proceso de pensamiento también se podía ver en la expresión de Petrov. Pero ahora, dado que el pueblo fronterizo podía vender motores de vapor y mantener el equilibrio entre los ingresos y los gastos, poner el dinero restante en la mejora de la infraestructura era, sin duda, la mejor opción. Después de todo, Roland nunca tuvo la intención de almacenar todas las monedas de oro real en una bóveda, que a menudo era el deseo de muchos de los nuevos ricos. La construcción de una carretera de alta calidad que conectara la fortaleza y el pueblo fronterizo era de la mayor importancia, no solo para facilitar el comercio entre ambos lugares, sino que también era un requisito previo para el rápido despliegue de las Fuerzas Armadas.
Si el viaje es un inconveniente, incluso si recibo la noticia de un ataque a la fortaleza en el momento más temprano posible, solo podría llegar a la fortaleza en 3 días, me temo que para ese momento, la bandera del enemigo ya estaría volando sobre la torre más alta. Entiendo, dijo Petrov. Ahora que tienes tanto que hacer, pronto regresaré al pueblo fronterizo. Haz un buen trabajo, señor embajador, no me decepciones. ¿Qué piensa hacer con las personas que están en la cárcel, Su Alteza? Preguntó Petrov, después de un momento de pausa. Por primera vez, Roland no supo qué responder y después de un momento de silencio, habló. Conténganlos, de todos modos, no podrán vivir por mucho tiempo. Subiendo a Pequeño Pueblo, el príncipe se embarcó en su viaje de regreso. No pareces estar de buen humor, dijo Nictíngale después de aparecer a su lado. ¿Es por los civiles? Todos fueron forzados por Timothy. Suspiró Roland. Si no hubieran tomado esas píldoras, no actuarían como sus secuaces y no tendrían que morir en una tierra desconocida. Esto no es tu culpa. Nictíngale extendió la mano y lo tomó del brazo. Por supuesto que no, dijo Roland sin dudarlo. Si no los hubiera detenido, el pueblo fronterizo se habría convertido en víctima del deseo de poder de Timothy. Y, por supuesto, la iglesia que hizo esas píldoras también es una de las culpables. Esa es la razón por la que destruirás a la iglesia, para poner fin a la disputa, para que la gente ya no tenga que matarse por razones sin sentido, ¿verdad? Preguntó Nictíngale con una sonrisa. No importa si son personas ordinarias o brujas bajo su dominio, todos vivirán una vida feliz. Roland miró a los ojos brillantes de Nictíngale y asintió suavemente. Ah, eso es una promesa. Capítulo 203. Casa. El mar era como una tierra azul, solo que más plana. Si Maggie hubiera estado allí, estaría piando constantemente y también podría preguntarle qué tan lejos estaba de la isla. Hoy en día, el único sonido que se escuchaba era el de las olas rompiendo contra los costados del barco. Aunque escuchar esto durante mucho tiempo se volvía tedioso, para la tripulación, en realidad fue un golpe de suerte, significaba que hoy era un día bueno para la navegación. Oh, ahora hay otro, pensó Ashis. Bajo la presión de un pie, el viejo tablero de teca emitió un ligero chirrido, diciéndole que alguien venía. No esperaba que en realidad vivieras en un lugar como la Isla Durmiente. Un anciano de cabello blanco se puso de costado, con las manos apoyadas en la barandilla. Ese lugar, aunque se ve muy bien, una vez que llega la marea, la mayor parte de la tierra es inundada por el mar, no es adecuada para un asentamiento. ¿Por qué no vivir en la bahía de la luna creciente? Es la segunda isla más grande de los fiordos, todavía hay muchos espacios deshabitados allí. Jack un ojo, el capitán de la encantadora belleza, como su nombre lo indicaba, tenía una venda en los ojos que ocultaba por completo su ojo izquierdo. También era uno de los pocos capitanes que estaban dispuestos a transportar mercancías para las brujas, a pesar de que las personas en los fiordos no odiaban a las brujas, a diferencia de los habitantes del continente, tampoco les encantaba tratar con extraños. No todos están dispuestos a tratar con brujas como tú lo haces. Ashi sonrió. El mar ciertamente inundará la isla durmiente, pero es precisamente por eso que como la tercera isla más grande de los fiordos, sigue siendo una isla desierta. La tercera isla más grande no significa que también ofrezca la tercera área habitable más grande. El capitán Jack simplemente se encogió de hombros. Si no puedes vivir en él, su tamaño no importa, por ejemplo, la isla de la llama ardiente. Lo que las brujas hacen mejor es alterar la naturaleza, dijo con seriedad. Además, ahora que la isla se ha convertido en nuestro hogar. Mientras no tengamos que enfrentar la supresión de la iglesia, podemos crear un mundo completamente diferente allí, un nuevo mundo. Se detuvo por un momento. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que estuviste en la isla durmiente? El capitán se quitó el sombrero y se rascó la parte posterior de la cabeza. Ha pasado casi un mes.
La última vez tuve que entregar un lote de brujas y un almacén lleno de perla de arroz. A decir verdad, cuando vieron al grupo de mujeres jóvenes retozando en el barco, la expresión en los rostros de mis marineros era demasiado absurda. Ya sabes lo difícil que es para una joven navegar sobre el mar, son similares a un volcán que puede entrar en erupción en cualquier momento, pero afortunadamente ellos no pueden beber. De lo contrario, mi querido barco podría haberse encontrado con un desastre. Ashis automáticamente ignoró la segunda mitad de sus palabras. Un mes es tiempo suficiente para hacer cambios radicales, capitán. Apuesto a que cuando vuelva a ver la isla durmiente, será bastante diferente de la isla que recuerda. ¿Es eso así? Jack silbó. Entonces lo esperaré. Espera un momento, ¿qué es eso? Se inclinó sobre el costado del barco, tratando de mirar hacia adelante. Mono. Hay algo delante del mástil. El marinero, conocido como Mono, usó sus manos y pies para subir ágilmente al nido de cuervos en la parte superior del mástil y luego levantó el espejo de observación. Capitán, debería ser una isla. ¿Isla? ¿Qué tonterías estás diciendo? El capitán sacó su brújula y la miró. Todavía no estamos cerca de la isla durmiente, pero a excepción de eso, ¿qué otra isla podría ser? Pero realmente es una isla, capitán, lo juro. Para mí, tu voto es tan útil como un pedo, déjame echar un vistazo. Dijo Jack, quitándose el sombrero. No, no, capitán, no venga aquí arriba, el viento es muy fuerte. Después de observar durante un rato, Mono continuó. Por los tres dioses. Gritó incrédulo. Sé lo que es, realmente es la isla durmiente. Se ha vuelto más alta. La encantadora belleza se acercó lentamente al muelle de la isla durmiente y el barquero apenas podía creer lo que veía. La isla elevada era similar a una pequeña montaña que se destacaba sobre el nivel del mar. La pared de la montaña era perfectamente recta y escarpada, distanciando la parte superior de ella por lo menos a varios pies del nivel del mar. Ashis, que había llegado a la isla por primera vez, mostró una reacción mucho más tranquila que la mayoría de las otras personas, lo que a los ojos del capitán Jack era el verdadero símbolo de calma y confianza en sí mismo. Tú ganas. Suspiró. Nunca esperé que pudieran hacer que una isla se levantara. No es sorprendente que el grupo de locos en la iglesia odie a sus brujas. Después de todo, sus habilidades les hacen casi comparable a los dioses. Tío Jack, no es como dijiste, que la isla se ha levantado. Dijo una niña que estaba parada en el muelle para darles la bienvenida. Acabamos de construir un muro alrededor de la isla durmiente. Si esperas un momento, puedes venir con nosotros y echar un vistazo para entenderlo. Terminó de hablar, se volvió hacia Ash y se inclinó la cabeza en modo de saludo. Finalmente has regresado, la señorita Tilly ha estado hablando de ti durante mucho tiempo. Ashis le tocó la cabeza. No necesitas ser tan educada, Mali. Tendré que molestarte con llevar mis cosas. Déjamelo a mí. Dijo la niña, dándose palmaditas en el pecho. Después de que los marineros habían movido el grano de la bodega de carga al muelle, Mali convocó a su sirviente mágico, una esfera azul clara con dos brazos que podía transformarse a voluntad. Cogió una docena de bolsas de grano con su brazo. Poco después, el brazo se convirtió en una red, y fue agarrado firmemente por el otro brazo mientras la esfera flotaba en el aire. Luego, ella dijo con orgullo, vámonos. Oh, esa es realmente una habilidad útil. El capitán golpeó su puño en la palma de su mano. Hombres, ¿lo han visto? Un trabajo para el que tantos de ustedes se necesitan, fue hecho por una niña pequeña. El muelle construido de la isla llegaba a la mitad de la altura de la pared. Si alguna vez quisieran subir a la cima y entrar a la isla, todo el grupo de personas tendría que subir la escalinata que rodeaba la pared. Ashis comprendió al instante la idea detrás de construir un muro que rodea la isla. En lugar de elevar la isla, habían levantado el contorno de la isla, convirtiendo toda la isla durmiente en una cuenca rodeada por un borde grueso.
Y este borde, que rodeaba la isla, era el llamado muro del que Mali había hablado. En el lado interior de la pared, habían muchas escaleras que bajaban por ella y debajo de ellas se encontraba la isla durmiente. Esto es increíble. El capitán Jack chasqueó los labios. Has convertido esta isla en una ciudad, imagínate cómo se vería con la marea alta, Dios mío, estarían viviendo bajo el nivel del mar. Al llegar al centro de la isla, encontraron todo tipo de casas. A diferencia de las casas tradicionales de madera o ladrillo, estos edificios se parecían a las paredes, como si acabaran de salir de la tierra, fusionando el cuerpo de la casa con el suelo. No había duda de que, junto con la pared, contaban como obras maestras de Lotus. Hermana Ashis, la casa en el extremo más al norte es el palacio de la señorita Tilly. Llevaré al capitán conmigo para completar la entrega, no es necesario que vengas para esto. Lo mejor sería si primero vas a ver a la señorita. La pequeña niña estiró su mano en la dirección del camino. Ashis asintió y se despidió de los dos, siguiendo rápidamente el camino hacia el norte. En el camino vio muchas caras conocidas, todas se inclinaron en señal de saludo o la saludaron con una sonrisa. La tierra natal de las brujas, la palabra se hizo más y más brillante dentro del corazón de Ashis, llenando todo su cuerpo con fuerza. De hecho, como dijiste, Mali no pudo ocultar su sonrisa. Debido a esto, también tenemos dos muelles, uno en el fondo del océano y uno al nivel del mar. Por supuesto, también puedes decir que uno está al nivel del mar y el otro está en el aire. El fundador de la tierra natal era Tilly Wimbledon, la reina de las brujas. Y a diferencia del palacio real, su espaciosa casa no tenía guardias y tampoco había cerraduras en las puertas, permitiendo que Ashis caminara a través del vestíbulo y entrara directamente en el salón, solo para ver a un familiar detrás de ella. Caminó en silencio de puntillas hasta detrás de su contraparte y vendó los ojos de la mujer de pelo gris con las manos. Te percibí tan pronto como llegaste a la puerta. El otro lado rió. No olvides cómo te escogí desde la multitud para empezar. Los extraordinarios tenían la capacidad de sentir la magia en otros, y entre dos extraordinarios este sentimiento era aún más fuerte. Esto era porque su magia estaba conectada entre sí, como un collar invisible, conectando firmemente a Tilly y a ella. He vuelto, dijo Ashis en voz baja. Respondió Tilly alegremente. Bienvenido a casa.